ocasión nos acompaña para platicar de un tema tan importante y tan sensible para la vida nacional como es la atención a las víctimas de los delitos, con la maestra Olga Noriega Sáenz. La maestra Olga Noriega es comisionada de la recientemente creada, hace poco tiempo, Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas. Y queremos agradecerle, muchas gracias, Olga, por haber aceptado esta invitación de Excelsior Televisión para platicar con nuestro público. No, al contrario, querido Pepe, yo te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa. La maestra Olga Noriega es abogada, egresada de la Universidad Iberoamericana, con maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Sapiencia de Roma. Tiene 20 años dedicada al tema victimológico, es una victimóloga con 2 décadas de experiencia y actualmente se desempeña dentro de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y para comenzar, yo quisiera preguntarle a la maestra Olga Noriega que nos dijera cuándo empezó a funcionar esta Comisión Nacional de Víctimas y a qué se dedica esta comisión, cuál es la responsabilidad que tiene, la competencia, la potestad que le ha sido atribuida por nuestras normas legales. Sí, Pepe, mira, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue creada a raíz de la publicación de la Ley General de Víctimas en nuestro país. La Ley General de Víctimas se publica en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se crea por decreto presidencial en donde se transforma lo que era Províctima a la Comisión Ejecutiva el 8 de enero del 2014. Quiero decirte, Pepe, que somos un órgano colegiado, somos el brazo operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Y bueno, pues este brazo operativo, que es la Comisión Ejecutiva, lo conformamos 7 comisionados que fuimos electos por el Senado de la República. Nosotros, los 7 comisionados, algunos de ellos pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, otros de ellos pertenecen a la academia y otros vienen, inclusive tenemos la presencia de una víctima del delito y bueno, formamos un órgano colegiado y cuya principal obligación, responsabilidad conforme a la ley es la creación del Programa Nacional de Atención a Víctimas, para presentarlo al Sistema Nacional de Atención a Víctimas que lo preside el señor Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, el Poder Legislativo, la CONAGO, en fin, casi todos los operadores, la Comisión de Derechos Humanos, casi todos los operadores del sistema de justicia penal en nuestro país. Olga, una duda que nos asalta a quienes no estamos inmersos en la comisión. La comisión es una institución de servicio interno del gobierno, es decir, ¿fue creada para servir a dependencias del gobierno o para atender de manera directa a personas victimizadas por los delitos? Sí, Pepe, la comisión es autónoma en cuanto a gestión. Somos el brazo operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, pero somos un órgano de gobierno, es decir, somos una institución gubernamental. Nosotros, como te lo digo, tenemos toda la competencia para hacer cumplir la Ley General de Víctimas, para dar atención a las víctimas del delito, para crear políticas públicas en favor de las víctimas de nuestro país
y de la violación a los derechos humanos, y es por eso que se conforma esta comisión. Tenemos autonomía operativa y de gestión, pero le tenemos que rendir cuentas al Sistema Nacional de Atención a Víctimas y crear los programas en beneficio de las víctimas. Pero también damos atención de primer piso, es decir, creamos lo que se llama ahora, que no estaba en la ley, un área de primer contacto, es decir, las víctimas del Fuero Federal se pueden acercar a nosotros para recibir una atención multidisciplinaria, Pepe. En nuestro país, por desgracia, se ha estudiado y se ha vigilado mucho la figura del delincuente, pero la víctima siempre ha estado olvidada, siempre ha estado en el último rincón del drama penal. Y ahora lo que se pretende es que la víctima esté en primer lugar del drama penal. ¿Qué es lo que quiere la víctima? ¿Cómo quiere la víctima que se le repare el daño? Las políticas públicas para que en nuestro país realmente impere una cultura de atención a víctimas y que se les respete el debido proceso. Es decir, es un trabajo muy amplio el que tenemos y una gran responsabilidad. Esto que mencionas es de una importancia sustancial, porque durante mucho tiempo en México, y no sé si en otros países haya sucedido algo similar, la víctima es una estadística impersonal, la víctima es un concepto teórico académico, la víctima es un centro de imputación normativa exclusivamente para a partir de ahí arrancar un proceso judicial. La víctima es algo parecido a un expediente. Y yo te quisiera preguntar, en esta comisión, ¿ustedes atienden expedientes o atienden personas? Es decir, para ustedes, ¿la comisión es una fábrica o es una instancia? Es decir, ¿es un mecanismo de gobierno o es un área de atención a seres humanos? No, bueno, por supuesto, Pepe, que es un área de atención a seres humanos. A mí me parece que la víctima debe de dejar de ser un objeto de uso procesal, como bien dices tú, a ser tratada como una persona, que se le respete su dignidad humana. Es mucho el dolor que con esta situación de violencia que estamos viviendo en nuestro país tienen las madres de desaparecidos, las madres cuyas hijas o hijos han caído en la trata de personas. Es decir, las víctimas deben de ser vistas bajo otra óptica, ¿sí? Y esto es la victimología de la acción, es decir, ver a la víctima desde un sentido humano. ¿Qué quiere la víctima? Darle una atención personalizada. Cuando tú ves a los ojos a una víctima, adquieres una responsabilidad tremenda. Es decir, la víctima no puede volver a ser revictimizada por los operadores del sistema de justicia penal. Entonces, nuestro trabajo viene desde la prevención. Es decir, entre menos víctimas haya en nuestro país, mejor vamos a estar. Es decir, viene desde la prevención hasta la reinserción social de la víctima a sus comunidades. Como bien sabes, Pepe, muchas veces la víctima es revictimizada, no solo por los operadores del sistema de justicia penal, sino por sus mismas comunidades. Es estigmatizada, a veces es criminalizada, ¿sí? No se le toman adecuadamente sus declaraciones en las agencias del Ministerio Público. Muchas veces tiene que llegar y es un viacrucis para la víctima todo el proceso penal. Y eso es lo que se necesita evitar en nuestro país. Se necesita un cambio de cultura, un cambio de atención a víctimas del delito y de la violación a los derechos humanos de las personas que más sufren. Se necesita instaurar una cultura, crear órganos multidisciplinarios. Como bien sabes, Pepe, el delito es pluriofensivo, multicausal y multifactorial. Si no trabajamos dentro de esos tres ejes, si no prevenimos y ayudamos en esos tres ejes, va a ser imposible. Entonces, la víctima tiene que tener atención multidisciplinaria conformada por victimólogos, por criminólogos, por trabajadores sociales, por abogados, en fin, por médicos, por psicólogos, que le den una atención integral.
Después de 20 años de estar trabajando en el tema victimológico, ¿qué ha pasado contigo en tu temperamento? ¿Te has endurecido? ¿Te has insensibilizado? ¿O siguen siendo tus días a veces estrujantes? ¿Cómo termina en las noches los días de Olga Noriega después de atender a víctimas? Esto te lo pregunto antes de que me diera la pregunta de que me cuentes algunos de tus días en concreto. Claro que sí. ¿Qué ha pasado con tu temperamento? Cuéntanos. Bueno, Pepe, yo creo que los servidores públicos que nos dedicamos a la atención de las víctimas tenemos una gran responsabilidad. Y es un trabajo que te debe de hacer cada día más humano. Es un trabajo que no puedes disociarte de él. Es decir, es un trabajo que duele. Es un trabajo que cuando ves las injusticias, cuando ves los ojos de las madres que no saben en dónde están sus hijos, que llevan años tratándolos de encontrar, o cuando ves los chiquitos que han sido víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, pues es estrujante. Yo creo que los servidores públicos que trabajamos en el sistema de justicia penal no podemos dejar de sentir el gran dolor que acompaña a las víctimas. Y ese gran dolor es justamente el motor que te hace salir adelante y el motor que te hace luchar para lograr mejores derechos para las víctimas de nuestro país, para que se protejan sus derechos humanos, para que se les trate con dignidad y para usar todos los instrumentos legales nacionales e internacionales que tenemos en la materia y hacerlos valer, para capacitar a los servidores públicos, pero sobre todo sensibilizarlos en el tema de las víctimas. Yo sé, hay veces que los servidores públicos están cargados de trabajo, que están cansados, que tienen muchas víctimas que atender, pero cuando uno ve a la mirada de una víctima adquiere un compromiso y en ese sentido yo siempre he trabajado cerca de las víctimas. No me gusta delegar la atención de las víctimas en nadie. ¿Por qué? Porque me gusta resolverlo yo sola. Y bueno, por supuesto que al final del día hay finales del día muy tristes en donde probablemente tu trabajo no lo has podido concretar porque no has tenido la empatía con las autoridades o porque has visto que son asuntos y expedientes ya muy lejanos en el tiempo, en donde las averiguaciones previas no se conformaron bien, las pruebas están perdidas y donde hay pocas esperanzas de encontrar a una persona desaparecida o a un asunto. Pero hay días que también me voy a dormir muy tranquila y muy feliz porque logro hacer equipo con las autoridades y la coordinación es muy importante. Y cuando logras encontrar un chiquitín que estaba perdido o cuando logras darle una mejor atención a una víctima, pues la verdad es que sí, me voy a dormir con un sentimiento de una gratificación muy grande. Los días de quienes atienden víctimas en ocasiones pueden ser estrujantes. Sé que me podrías contar muchos miles de tus días, pero cuéntame algún caso, algún par de casos de los que te han conmovido, preocupado, atormentado, quizá. Bueno, Pepe, sin duda todos los casos me conmueven y me atormentan. Yo creo que cuando uno es víctima del delito, de la violación a los derechos humanos, el estado de vulnerabilidad en que entra la persona es muy triste. Sobre todo, por ejemplo, en los casos de las víctimas de trata de personas, en donde te llegan las víctimas disociadas, cosificadas, donde han estado presas del crimen organizado, con los tratantes, ¿sí? Donde han sido chicas, a veces, la mayoría de las veces, menores de edad, que han sido abusadas sexualmente, a veces 20, 30 veces,
y que llegan en un estado de disociación y que solo los victimólogos, los psicólogos, los órganos multidisciplinarios que te decía, son los que pueden percibir esta cuestión de la víctima disociada, ¿sí? Ante tanto dolor la víctima se disocia y no se asume como víctima. Entonces la labor de los victimólogos es una labor importantísima. ¿Por qué? Porque sacar a estas chicas de la disociación, empoderar a las víctimas, decirle tú no eres una cosa, tú eres una persona que tiene una dignidad, ¿sí? Y que no pueden abusar de ti en ese sentido. Muchas veces vienen de hogares disfuncionales donde han vivido mucha violencia en sus casas, entonces empezar a reconstruirlas, empezar y ayudar a sacarlas adelante. Muchas veces también sufren el síndrome de Estocolmo, donde se enamoran de sus tratantes. Entonces son cosas, cada caso es una historia de vida, Pepe. Cada caso tiene una historia de vida diferente, cada víctima es diferente y por eso nuestra reforma a la Constitución en el artículo 1 del año de 2011, nuestra reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues mete todos estos principios tan importantes como el principio pro persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada víctima es diferente y tiene que salir tratada de manera diferente, ya sea por delitos y inclusive, ¿no? Por personas. El respeto al principio pro persona, la garantía a la no repetición, todos estos conceptos que suenan muy bonitos y muy de vanguardia y muy elegantes en nuestras leyes, bajarlos a la realidad. Bajarlos a la realidad desde el Ministerio Público, desde la policía, que ahora entramos al sistema acusatorio y la policía va a tener un desempeño muy importante. En fin, te podría hablar de tantos casos, pero yo creo que a mí lo que más me ha movido es la coordinación institucional. Yo pienso que en nuestro país lo que hace falta es la coordinación institucional. Entonces, cuando yo me acerco a los procuradores de los estados, por ejemplo, me ha tocado para ver algún caso de víctimas. Hace poco tuve el caso de una chica que asesinaron y logré la empatía con el procurador y el procurador fue a la casa de la víctima, de los familiares de esta chica que asesinaron y fue a darles la noticia. Entonces, para mí es tan importante que las autoridades se acerquen de otra forma a las víctimas, porque las víctimas necesitan ser protegidas, las víctimas necesitan ser escuchadas. Y bueno, la verdad es que cuando logro esta empatía y esta coordinación entre las autoridades y logramos juntos sacar casos adelante, para mí es un gran logro. Una pregunta muy directa. ¿A ustedes en la Comisión de Atención a Víctimas les hacen caso todos los procuradores? Pues mira, Pepe, estamos haciendo una labor, ha sido una lucha difícil. Hay muchos estados que sí se han aliado con nosotros y que sobre todo están adecuando. Ellos tienen la obligación, conforme al artículo 118 de nuestra Ley General de Víctimas, de adecuar su legislación a la ley. Ellos tienen la obligación de crear los 3 pilares fundamentales de la Ley General de Víctimas, que son la creación del Fondo de Reparación del daño a las víctimas, de crear la asesoría jurídica, que es la atención a las víctimas, o sea, los asesores jurídicos, y de crear el registro estatal de víctimas. Esto es una labor que no nada más puede hacer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino que la tenemos que hacer en conjunto con todos los estados. Hemos recibido muy buena aceptación de algunos estados, pero hay otros que la verdad es que no está en su agenda. No se encuentra en su agenda este cambio, adecuar sus legislaciones, y es trabajo de todos, es trabajo de todos. Yo le hago un llamado a todos los estados de la República de nuestro país para que adecúen sus legislaciones conforme a la Ley General de Víctimas. La comisión tiene 3 pilares fundamentales, que son la creación del fondo, la creación del registro y la creación de la asesoría jurídica federal. Pero los estados tienen que adecuar sus legislaciones también. Entiendo por lo que nos has dicho que es una institución verdaderamente joven, es decir, recién nacida.
Sin embargo, ya pudiéramos tener a la vista algunos resultados de su trabajo en este poco tiempo de existencia. Bueno, mira, Pepe, hemos trabajado desde el día que tomamos protesta, los 7 comisionados, que fue el 10 de octubre del año pasado. Hemos trabajado en la creación de la comisión, heredamos por decreto presidencial la institución Províctima y la transformamos en la comisión, crear un nuevo presupuesto, la capacitación a todo el personal. Sí, estamos creando el Registro Nacional de Atención a Víctimas, creando la asesoría jurídica y el registro. Entonces, como bien sabes, las instituciones no se crean de un día para otro, pero las víctimas tampoco pueden esperar. Las víctimas ya han esperado mucho tiempo. Entonces, el reto es mayúsculo. Estamos ya elaborando el Programa Nacional de Atención a Víctimas que le presentaremos al Sistema Nacional en breve. Sí, tenemos pendiente todavía la publicación de nuestro reglamento y bueno, estamos trabajando los 7 comisionados en la creación de todas las políticas públicas y bueno, sin duda es una institución naciente que tiene grandes compromisos con las organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas que finalmente fueron las que impulsaron esta ley general. Y bueno, yo creo que el trabajo es inmenso. Yo creo que tenemos que dar pasos sólidos, firmes, que esta institución tiene que crecer para bien, es un órgano colegiado. Me parece que hacen falta reformas a la ley, sobre todo reformas de organización del órgano colegiado. Como bien sabes, somos, bueno, los 7 comisionados, pero el artículo 95 de la Ley General de Víctimas pone todas las obligaciones a la figura de la presidencia y el órgano colegiado me parece que tiene que estar discutiendo todos los problemas técnicos de la comisión, más no administrativos. A mí me gustaría una reforma a la Ley General de Víctimas en donde se diera más facultades ejecutivas a la figura de la presidencia. La sociedad, la ciudadanía, el público, como queramos llamarlo, tiene una noticia clara de la existencia de esta comisión, de los servicios que presta, o todavía falta difusión y arraigarlo más en el conocimiento de la sociedad. Sí, bueno, la comisión es de reciente creación. Hemos trabajado mucho para publicitar todos los trabajos que se hacen en la comisión, pero por supuesto que todavía nos falta publicitarla más, pero no hay mejor publicidad que nuestro trabajo. Sin duda yo creo que hemos cometido muchos errores en la operación a veces y en el trato hacia las víctimas, pido yo a nombre mío de todos los errores que se han podido haber cometido, pero también hemos hecho aciertos, hemos tenido aciertos. Es una comisión naciente, las víctimas necesitan mucho apoyo, las víctimas están muy enojadas y bueno, hay que generar más la cultura de la atención a las víctimas del delito. Nuestra comisión funciona a las 24 horas del día, toda la semana. Sí, los números de atención se los dejo a tu público, es el 01-800-8428-462 o el 1000-2000 y ahí tendrán atención a las personas que se acerquen a nosotros. Pero bueno, por supuesto que nos estamos dando a conocer. Este 01800 desde luego funciona para toda la República. Sí, también está el 1000-2000. El 1000-2000 1000-2000 de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, así es. Correcto. ¿Qué sigue para el futuro en esta comisión? ¿Qué podemos esperar de ella en el corto y en el mediano plazo los mexicanos? Bueno, Pepe, ¿qué sigue? Siguen tantas cosas. La agenda es impresionante, las necesidades son muy grandes, el compromiso es mayor. No le podemos fallar a las víctimas de nuestro país.
tenemos que ser sensibles, tenemos que ser humanos, tenemos que evitar la revictimización, tenemos que crear una comisión fuerte, tiene que haber una comisión fuerte que interactúe con las diferentes dependencias y organismos y operadores del sistema de justicia penal. Tenemos que crear nada más y nada menos una cultura de la atención a la víctima del delito y de la violación a los derechos humanos en nuestro país. Es decir, es un compromiso enorme, no le podemos fallar a nuestras víctimas. Tenemos que trabajar arduamente desde nuestras trincheras para que crezca la comisión, para que sea una comisión verdaderamente operativa, que funcione, que no revictimice, que cumpla las expectativas, que cree un registro nacional de atención a víctimas, porque solo con un registro de víctimas vamos a poder crear políticas públicas, vamos a saber sobre qué tenemos que luchar, prevenir y enfrentar la comisión de los delitos, y que sobre todo sea una comisión integral que trabaje desde la prevención hasta la reinserción social de la víctima del delito y del abuso de la violación de los derechos humanos. Por otra parte, bueno, también trabajar en el fondo. La comisión tiene un fondo del 0.14 del egreso del presupuesto de la Federación, ¿sí? Y es un fondo de reparación y de atención a las víctimas del delito. Y también la creación de la Asesoría Jurídica Federal, que es importantísimo porque es el abogado victimal, es el abogado que va a acompañar a la víctima. Olga, no sabes cómo te agradezco tu presencia y tu conversación. Cronos es un tirano y nunca acepta nuestros ruegos de detenerse, y a ustedes los esperamos el próximo domingo para seguir platicando aquí en nombre de la ley. Mientras tanto, si quieren que estemos en contacto, síganos en @JE_Romero_Apis en Twitter. Muy buen domingo y muy buena semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.